Sobre la democracia y la forma de gobierno democrático se ha escrito bastante. Platón y Aristóteles fueron dentro de los autores antiguos los más reconocidos en este ámbito. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno que ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, de una democracia directa hasta llegar a ser una democracia representativa. Podemos decir que la democracia directa fue experimentada por primera vez en la Grecia antigua, en donde los convocados al ágora deliberaban las acciones que debía tomar el gobierno. A la democracia contemporánea se le conoce como democracia representativa, en donde los ciudadanos delegan a otras personas su voluntad para que aquellas tomen las decisiones en bien de la colectividad. Al igual que en la antigüedad, no a todos los habitantes de un territorio se les puede llamar ciudadanos. En la mayoría de los países, la edad electoral es a los 18 años, es decir, a partir de esa edad pueden acudir a votar por algún representante. La democracia representativa es quizás una de las formas de gobiernos más complejas que existen en la actualidad. ¿Por qué complejas? Por el número de actores que participan en ella. Ahora bien, les hablaré sobre la transparencia. En las 2 primeras décadas de este siglo XXI ha estado muy presente en la opinión pública el tema de la transparencia. Jacqueline Pechard, en las primeras líneas del libro que coordinó hacia el Sistema Nacional de Transparencia, menciona que en la actualidad la transparencia y el derecho de acceso a la información pública se han convertido en un requisito indispensable en una gestión gubernamental que sustenta como democrática. Es decir, que esté sujeta al puntual escrutinio de la población para cumplir con un principio esencial de la legitimidad democrática. En términos simples, podemos decir que la transparencia es aquella acción en donde las instituciones públicas informan a la sociedad sobre sus criterios de decisión, sus procesos, sus rutinas y sus resultados. En el caso de México, todas las instituciones que reciben recursos públicos cuentan con una sección de transparencia en el que ponen al alcance de las personas la información que han ido generando a lo largo del año. Actualmente en el Estado mexicano opera la Plataforma Nacional de Transparencia, espacio en el cual las personas interesadas pueden ingresar y generar algún cuestionamiento a las instituciones públicas. Es decir, pueden exigir una rendición de cuentas de sus autoridades. Y es que sin información de las acciones que llevan a cabo las diversas autoridades en una democracia, esta caería en peligro, en tanto que los ciudadanos no podrían tomar mejores decisiones para elegir a sus representantes. Las elecciones expresan en su conjunto la opinión pública. Una opinión pública robusta solo se forma ahí donde existe libre circulación de la información. Vale la pena cerrar este apartado con las palabras de Bobbio, quien dice que precisamente porque la propia democracia es el régimen que prevé el máximo control de los poderes públicos por parte de los individuos, este control es posible solo si dichos poderes actúan con la mayor transparencia. En fin, ahora, quiero retomar aquí el caso del INAI como garante de la transparencia en México. Como ha venido sucediendo en los últimos años en nuestro país, los órganos constitucionales autónomos obedecen cambios políticos que se han presentado mediante una nueva correlación de fuerzas presentes en el Congreso de la Unión. Las reformas al artículo 6 constitucional en materia de acceso a la información no han sido la excepción y han obedecido a tales transformaciones. Ante esta situación, el Estado mexicano ha creado mecanismos e instituciones que garantizan la transparencia y el acceso a la información pública. El más conocido por su dimensión, primero federal, después nacional, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. A pesar de que, como afirma Sergio López Ayllón y Jimena Puente de la Mora, desde 1977 se hablaba de que el Estado garantizaría el derecho a la información, no fue sino hasta 2002, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la forma que el Estado mexicano realmente haría valer dicho derecho constitucional. Para una efectiva protección de este derecho, la ley en comento creaba el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
que resolvería sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información, así como también protegería los datos personales en poder de las dependencias y entidades federales. Van algunos datos respecto a solicitudes de información. De 2003 a 2019, las solicitudes se incrementaron 12 veces, pues pasaron de 22,000 a más de 279,000 solicitudes de información. En este mismo sentido, podemos apreciar en la gráfica las resoluciones de recursos de revisión. ¿Qué significa una resolución de recursos de revisión? Han existido casos en que los ciudadanos se inconforman con las respuestas que emiten las autoridades y proceden a interponer un recurso de revisión, el cual es analizado y resuelto por el INAI. La ausencia de respuestas o de respuestas poco claras, los ciudadanos han acudido a las instituciones garantes de este derecho, el INAI, antes CIFAI. Es aquí donde también cobra peso lo dicho por Bobbio, que el régimen democrático es aquel en donde los individuos pueden ejercer un control de los poderes públicos. En definitiva, en la actualidad solo puede llamarse democracia una forma de gobierno en el que sus habitantes pueden llamar a rendir cuentas a sus autoridades. En este sentido, un régimen democrático se consolida en la medida que las autoridades ejercen el poder de manera transparente, es decir, sin ocultar nada a la vista de sus habitantes. La democracia mexicana se ha ido consolidando a partir de reformas en materia de transparencia que se han suscitado en los últimos años. El INAI es así una de las instituciones que han ayudado a esta consolidación democrática, pues resuelve casos en donde las autoridades han sido poco claras en su actuar, garantizando así el derecho a saber de los habitantes de nuestro país.